¿Qué tal? ¿Cómo están? Noviembre es el mes mundial de la diabetes, una enfermedad a la que aún no se le ha encontrado ninguna cura, pero que con el seguimiento de los tratamientos ya existentes puede ser controlada y de esta forma pues evitarse daños mayores que surgen como efectos secundarios. El cuerpo tiene la capacidad de convertir el azúcar o la glucosa en energía gracias a la insulina que produce el páncreas, pero cuando esta capacidad se afecta, el azúcar se queda acumulada en la sangre y esta afección es lo que conocemos habitualmente como diabetes. Hay personas, y lo conversábamos con nuestros invitados, que son diabéticas y que no lo saben. Esto sucede con el 50% de los casos de las personas que padecen la enfermedad. Algunos síntomas pueden identificar la presencia de la diabetes y es fácil diagnosticarla a través de sencillos estudios. Pero, ¿qué sabemos de los nuevos avances contra la enfermedad? ¿Hay nuevos métodos de diagnóstico? ¿Cómo afecta el enfermo al entorno familiar? Hoy en América en Vivo vamos a hablar precisamente de esto. Muy buenas noches, les habla Marían de la Fuente, bienvenidos a otro programa de América en Vivo. Hoy nuestro tema va a ser precisamente la diabetes y esperamos poderles brindar toda esa información, la información actualizada sobre su diagnóstico y sobre su tratamiento. Y para ello, pues obviamente hemos invitado a nuestro programa a médicos y a especialistas que nos van a ayudar con sus conocimientos a contarles esos últimos adelantos de la ciencia con respecto a la enfermedad. Pero, ¿qué les parece a ustedes si comenzamos con la siguiente información? Vamos a verlo. La diabetes es una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar la producida de un modo eficaz. El aumento de la glucosa en la sangre puede dañar gravemente los vasos sanguíneos, los nervios y varios órganos. Hay dos formas básicas de diabetes: tipo 1, la cual se desarrolla con mayor frecuencia en niños y adolescentes, y tipo 2, que se presenta principalmente en adultos. Otro tipo de diabetes es la gestacional, que afecta a las mujeres embarazadas y desaparece después del parto, aunque por haberla padecido aumenta el riesgo de adquirir diabetes del tipo 2 más adelante. Entre los principales síntomas de la enfermedad se encuentran altos niveles de azúcar en la orina y la sangre, orinación frecuente, hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio, vista nublada, cortaduras y rasguños que no curan o que curan muy lentamente. La enfermedad puede ser diagnosticada en sus etapas más tempranas y existen estudios que pueden identificar a las personas que podrían ser afectadas. Algunas de las complicaciones producidas por la diabetes a largo plazo son la formación de úlceras y la gangrena. Otros diabéticos desarrollan enfermedades en los riñones. También puede aparecer la neuropatía diabética o deterioro de la fibra nerviosa en los dedos e incluso en las manos. En estos casos, los síntomas son una sensación dolorosa con calor y con el tiempo las áreas afectadas se hacen menos sensibles y quedan expuestas a heridas e infecciones. Hasta el descubrimiento de la insulina en 1921, el resultado solía ser fatal para los enfermos de este mal. Sin embargo, los medicamentos modernos han hecho posible el manejo efectivo de las dos variedades de diabetes. Pues fíjense ustedes, las cifras hablan por sí solas. La diabetes es el problema endocrino tal vez más grave del siglo XXI. Más de 30 millones la padecen en todo el planeta. Y se estima además que la mitad de los afectados la desconocen por padecerla en grado leve y que cerca del 40% de esas personas, de las personas más obesas, lo sufren también sin saberlo. Pero ¿qué les parece si entramos ya en tema? Vamos a charlar con nuestros invitados del día de hoy, especialistas que hemos invitado para que nos expliquen más sobre estos tipos de diabetes que existen y también sobre sus tratamientos. Ellos son el doctor Alfonso Castillo, que es endocrino, diabetólogo y asesor del Programa Nacional de Diabetes de Venezuela. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Luis Romero, médico internista, director científico de la Fundación Internacional Humanitas. Bienvenidos a los dos. Yo creo que tenemos que entrar en materia rápido. Estábamos viendo cifras realmente alarmantes. Es una enfermedad que padece muchísimos millones de personas y de la que se habla muy poquito. Se hablan en casos muy determinados, como ahora que es el mes de la diabetes. ¿Qué ocurre? ¿Que es que hay margen de error en la diagnosis, o es que es difícil detectarla, o es que las personas simplemente no se someten a pruebas de rigor para saber si padecen la enfermedad? Mira, la diabetes mellitus, bueno, ante todo, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias por permitirme el gusto de estar con ustedes compartiendo y hablar un poquito acerca de la enfermedad más inquietante de nuestra época. Tan es así que el 14 de noviembre la designó la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que trabajan con estas cuestiones para incentivar, motivar y justamente lo que decías acerca de por qué tan pocas personas hablan de diabetes siendo un problema tan grande, universal, y justamente entonces para promocionar entre las masas del público este tema.
Cuando hablabas de cuántas personas lo padecen, antes de comenzar estábamos diciendo que en este momento nos están viendo aproximadamente 24 millones de personas. Solamente y muy brevemente, el 14% de esas 24 millones son diabéticas y el 50% no lo sabe. Entonces es un problema realmente grave, ¿no? Doctor Romero, ¿cuándo sabemos exactamente cuándo el mecanismo de una persona se convierte en diabético? Cuando la persona se convierte en diabética, muchísimas veces no lo sabemos si hasta tanto se hace el diagnóstico. Y el diagnóstico, lastimosamente, tiene que hacerse únicamente a través del examen de sangre, el examen de laboratorio, donde se determinan las cifras en ayuna de la cantidad de azúcar que está acumulada en la sangre de ese paciente. Podemos tener la intuición clínica, la impresión clínica del médico, cuando la persona come mucho, orina mucho y toma mucha agua. Esos son elementos clínicos comunes en los pacientes diabéticos. Sin embargo, como lo acaba de decir mi colega y compatriota, Alfonso, hay muchísimas veces, también lo dijiste tú en la introducción, sobre todo aquellas personas obesas, andan caminando normales, no tienen ningún síntoma y son diabéticos y se vienen a diagnosticar muchos años después. Podríamos decir entonces que síntomas, por ejemplo, de una sed o síntomas, la ceguera también, dicen que siempre viene acompañado la visión borrosa con esta enfermedad. Sí, hay una cuestión... ¿Es un tópico o es cierto? Sí, una de las complicaciones de la diabetes mellitus es justamente la retinopatía diabética. La retinopatía interesa justamente a los ojos y el paciente pierde la visión. Entonces, en algunos pacientes que han pasado por un periodo oligoasintomático, es decir, que la sintomatología, como dijo Luis anteriormente, es más bien poca, sienten, hay lo que se llama la pérdida de la sensación de bienestar, pero en sí no hay nada que los motive a consultar con el médico, pero hay algunos pacientes que la aparición de la enfermedad se manifiesta a través de una complicación y lamentablemente la pérdida de la visión es una de esas complicaciones que aparece con más frecuencia. Doctores, ustedes hablaban de la retinopatía diabética, pero en caso, por ejemplo, de cataratas o de glaucoma, que es tensión arterial en los ojos, yo me imagino que la circulación sanguínea también se tiene que ver involucrada en todo este proceso, ¿no? Me imagino que el glaucoma también puede ser un efecto de la diabetes. El azúcar elevado en la sangre es un veneno para la parte más interna de nuestras arterias y capilares, provocando la elevación allí de unas sustancias que tienen un nombre específico en bioquímica y en farmacología que se llaman factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento producen un daño local en esa capita más interna y tenemos, nuestro director tiene allí una fotografía de la retinopatía diabética que la vamos a ver más tarde, es la número 3. Va dañando la parte más interna de las arterias y de los capilares, sobre todo los delgaditos, de las arterias medianas y pequeñitas, y provoca dos fenómenos. Uno, la obstrucción progresiva de las arterias y nos va a llevar a una serie de complicaciones como son los infartos. Infarto del miocardio, infarto del cerebro, trombosis cerebral, trombosis de las arterias de los miembros inferiores que nos llevan a amputaciones no traumáticas. La diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas a nivel mundial del adulto. Igual como lo estamos conversando en este momento, es la primera causa de ceguera en el adulto a nivel mundial. ¿Se podría hablar entonces de por el proceso embolias o gangrenas? Sí, señor, exactamente. Porque, te repito, el azúcar elevado en sangre es un veneno para el endotelio de nuestras arterias y nuestros capilares. Mire, doctor, ahí tiene precisamente la retinopatía, si no me equivoco, exactamente. Diabética. Fíjense, en nuestra lámina podemos apreciar diferentes fondos de ojo. El de la izquierda es un fondo de ojo normal, luego el segundo, de izquierda a derecha, es un fondo de ojo agrandado, donde se ve esa parte amarilla y se ven unos vasitos hacia arriba y hacia abajo. El tercero a la derecha tiene varios colores. Vemos un color oscuro y vemos unos colores brillantes. Los colores oscuros son hemorragias. Eso que acabamos de decir de trombosis y hemorragias aparecen en el fondo del ojo. Y posteriormente, en la quinta y sexta, vemos daños todavía más avanzados que han borrado la parte visual del ojo hasta que se pierde la visión. Lastimosamente, el diabético es un paciente que se acuesta viendo y amanece ciego. Wow. Y el proceso del glaucoma es un proceso que se sucede debido a una alteración de ese endotelio capilar. Se altera un sistema de válvula que permite entrar y salir un líquido, que es el mismo líquido que está dentro de nuestro cerebro, que tiene que intercambiarse en la cámara anterior del ojo.
esa valvulita que están allí, que se llaman los cuerpos ciliares, se altera por una proliferación de vasos semejante a la que estamos viendo allí en el fondo del ojo. Doctores, vamos a hacer, si les parece, una pausa, la primera de nuestro programa. Vamos a seguir después conversando. Tenemos una hora porque hay un montón de temas interesantes y sabemos que nuestro público en América Latina está deseando también hacer uso del teléfono. Así que vamos a esa pausa, pero enseguida regresamos con más sobre este apasionante tema, la diabetes. Y para que ustedes puedan participar de nuestro programa, pueden hacerlo a través de los números de teléfono gratuito que aparecen en pantalla. En Estados Unidos el número es el 1-800-844-0085 y para las llamadas desde Latinoamérica comuníquese con la operadora y llame por cobrar al 305-805-3309. Ya volvemos. Seguimos conversando con nuestros especialistas sobre la